Esta es mi opinión en 360. Anoche en este mismo programa hablábamos de la preocupante polarización de la política chilena. Hoy mostramos el reverso de esta medalla. 4 centros de estudio de diversas tendencias ideológicas han consensuado un plan para la reforma del Estado. Por cierto, en este tema las diferencias existen y son legítimas. En general, la izquierda tiende a creer en un Estado más grande, que participe en la economía y brinde servicios sociales amplios. La derecha prefiere más bien un Estado pequeño que deje espacios al emprendimiento privado. Pero sí debería haber consenso en al menos 2 principios. El primero es que, sea del tamaño que sea, el Estado debe ser eficiente, evitando su captura por burocracias o burrocracias que obedecen más bien a sus propios intereses y no a los de los ciudadanos. El segundo principio es reducir los espacios de discrecionalidad de cada gobierno para pagar favores, instalar operadores políticos y dar pegas a apitutados varios. Un caso contingente que ilustra la importancia de ese punto es el de la agregada comercial en Nueva York, Fernanda Bachelet, hija de un histórico amigo y socio del presidente, nombrada sin concurso público hasta 2023, con un sueldo de más de 10 millones de pesos, pese a tener apenas 1 año y medio de experiencia laboral. Para tener un Estado eficiente y legitimado, la meritocracia tiene que ganarle a la pitutocracia. Por eso, las propuestas transversales de estos centros de estudio son un punto de partida auspicioso y una noticia para aplaudir. Y nos vamos a la conversación con los 4 representantes de los centros de estudio de los que hemos hablado durante el día de hoy. Los saludo, parto por acá. Slaven Rasnivich, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Del FED, bienvenido. Natalia González, de Libertad y Desarrollo, bienvenida. Gloria de la Fuente, de Chile 21, bienvenida también. Y Luis Cordero, de Espacio Público, bienvenido. Estamos por allá, Luis. ¿Cuál dirías tú que es el punto más relevante? Hemos puesto algunos de los aspectos en consideración. Sí. ¿Cuál destacarías tú para poner? Lo que pasa es que yo puedo tener un sesgo, ¿no? Porque fue en los temas que particularmente trabajé. Yo diría que uno de los que yo trabajé directamente es gestión de personas. Creo que la reforma al sistema de empleo público es inevitable. Las mismas razones que a principios del siglo XX en Chile justificaron el sistema de empleo público, que era evitar el patronazgo, siguen estando vigentes el día de hoy. Es decir, el patronazgo de la política hacia la administración pública. Y el segundo, yo diría, gestión de la información. Perfecto. Partamos por la gestión de personas. No es fácil encontrar puntos en que el presidente de la ANEF y de la SOFOM estén de acuerdo, pero ambos destacaban el tema de que consideran que hay demasiados cargos discrecionales, digamos, elegidos por el presidente. ¿Están de acuerdo ustedes? Yo creo que más que el número de cargos, yo creo que el mensaje más relevante que tiene el informe tiene que ver con la capacidad del Estado de generar carreras que sean transversales, que tú no necesariamente tengas que enfocarte en una carrera que parte en un servicio y se queda ahí y tu techo está ahí cerquita, un par de departamentos más arriba, sino que la posibilidad de pensar en ascender dentro del servicio, cambiarte a un servicio más complejo y tener trayectorias que sean más atractivas para los funcionarios. Esto funciona como cualquier trayectoria laboral. Trabajas en un canal, en un programa, pasas a otro canal, eventualmente a otro programa y así vas ascendiendo. En el Estado debe funcionar igual. Tú puedes pasar, hay servicios que son más complejos que otros, que tienen funciones distintas y que tienen no solo una retribución monetaria, sino que también en términos de desarrollo profesional. En la medida que tú puedas generar más poros y más porosidad para haya movimientos transversales a través del Estado, vas a tener carreras mucho más enriquecedoras y funcionarios también mucho más contentos. Fíjate, yo creo que ahí hay una coincidencia que es importante y que es súper importante, particularmente cuando uno tiene ciclos electorales o ciclos presidenciales tan cortos como 4 años. No podemos tener funcionarios que sean funcionarios de gobiernos permanentes, sino que más bien funcionarios de Estado. Es decir, uno debiera apuntar a, si quiere modernizar el Estado, el primer punto a atacar o el primer punto al que tenemos que llegar a un consenso y conversar tiene que ver con la gestión efectivamente de personas. Y creo que es súper importante porque hemos estado discutiendo a propósito de la modernización del Estado en otros espacios sobre la posibilidad de flexibilizar el Estado. Es imposible, la verdad, establecer cualquier tipo de flexibilidad en el Estado si uno no establece una política clara, sustantiva y sostenible en el tiempo respecto a su recurso humano. Y eso es fundamental. Sí, yo concuerdo, y creo que también otro aspecto valorable de la propuesta en materia de empleo público es, junto con reconocer esta profesionalización y esta aspiración también a que haya movilidad horizontal entre los servicios, cosa de atraer talentos al servicio público que no se encuentren topados, sino que tengan aspiraciones que puedan ser cumplidas en los servicios, es también reconocer a una categoría de funcionarios que sí son de alguna manera de confianza en las autoridades de turno que asumen. Hoy día es una cosa que sucede y que es necesario transparentar, que es necesario reconocer y regular,
en nuestra legislación, como son los asesores que traen los ministros a sus gabinetes, a la presidencia. Claramente establecido quiénes son los asesores de confianza políticos y quiénes son los que hacen carrera en el Estado. ¿Quiénes son de gobierno y de Estado? Yo creo que hoy día hay un límite que es bien difuso a propósito de lo que hemos visto, sobre todo cuando se producen cambios de gobierno, cambios de signo político en los gobiernos. Y un poco las cifras te lo demuestran, ¿no? Si uno mirara, los informes los explican, ustedes lo pueden descargar de cualquiera de los sitios web de los centros de estudio, ahí están disponibles los dos estudios. Las cifras lo que demuestran más o menos que nosotros tenemos hoy día el doble de funcionarios públicos que teníamos el año 1995, tenemos un dato que no es trivial, el 40 y algo % del 95 eran funcionarios administrativos o auxiliares, hoy día ese porcentaje, el 44%, son profesionales en el Estado, pero el Estado es el peor de los empleadores. Y es cierto lo que dice el presidente de la ANEF, en el sector público no hay una movilidad, la mayoría de los funcionarios públicos están en una situación de precariedad. Porque están empleos que se denominan a contrata, y ojo que estamos hablando de las cifras que conocemos de la administración central. Hay un mundo que todavía no somos capaces de pesquisar razonablemente bien el número, que es lo que pasa en el nivel municipal, que si uno sumara, los números serían todavía infinitamente más complejos, creo yo. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que tener un régimen de empleo del 70%, que además va aumentando año a año, por lo tanto, en el tiempo las plantas se están diluyendo. Lo que tenemos son contingencias de flexibilidad muy altas que perjudican la política pública, están muy asociadas al ciclo político y eso perjudica finalmente la eficacia estatal. Pero en la práctica, esto no es una forma, porque como hay inamovilidad para los funcionarios de planta, ¿no es una forma un poco de hacerle el quite a eso? En el fondo, que si tuviéramos todos esos funcionarios inamovibles con carrera, también sería muy difícil de gestionar el Estado. O sea, parte de las razones por las cuales se va haciendo este trasvasije, en el fondo tiene que ver con cómo se van aprobando año a año las leyes de presupuesto, que van permitiendo que se vayan contratando más a través de esta función más precaria, como decía Luis recién, y haciéndole el quite a la planta en ese sentido. Pero ojo, que incluso dentro de este ámbito que es muy precario, las tasas de rotación siguen siendo relativamente bajas. O sea, hay tasas altas al momento en los cambios de gobierno, pero durante los procesos son bajas y generalmente responden poco a la evaluación del trabajo de los funcionarios o la evaluación de los programas. Entonces, si bien es muy precario, tiende a ser muy estable en el tiempo igual, no porque legalmente hayan impedimentos, sino que simplemente porque no hay incentivos al interior del Estado a hacer la pega mejor. ¿Sería posible que hubiera una carrera en la cual todos los funcionarios del Estado estuvieran en planta? ¿O eso es...? Si me permite un poquitito, solo un comentario. Lo que proponen, lo que hay acuerdo en los 4 centros de estudio, y de alguna literatura disponible hace bastante rato, es que los funcionarios públicos debieran tener la posibilidad de tener carreras en el Estado, de movilidad horizontal. Y eso los saca de la trampa de estar metidos en un servicio, y yo diría que una de las grandes propuestas de este informe tiene que ver con permitir que los funcionarios sean de la administración pública y no del Ministerio A, del Servicio B, etcétera. Así es, porque las plantas están asociadas a organismos específicos. Entonces, funcionarios de ministerios o de servicios públicos. Entonces, no están de acuerdo, a ver si están de acuerdo en esto, porque también pueden estar en desacuerdo, no te caben en ello. ¿Deben tener derecho a huelga los funcionarios públicos, Natalia? A ver, mira, este fue un tema que en particular, digamos, no se trató en las mesas de trabajo. Y no se trató por varias razones. Una, porque trata un tema muy complejo, que requiere además tomar elementos del Código del Trabajo, elementos del derecho privado. Y donde, para serte sincera, también las posibilidades de consenso a lo mejor al interior de la mesa se alejaban. Y la idea justamente fue concentrarse en aquellas propuestas en las que pudiésemos ser un aporte como centros de estudios transversales de cara al trabajo que hace el gobierno y de cara al trabajo que hacen en general las instituciones de la sociedad civil y otros estamentos del Estado, del Congreso y otros responsables de empujar este carro de la modernización del Estado. Sí, desde la posición nuestra en Chile 21, evidentemente nosotros estamos muy favorables a que efectivamente se reconozca algún derecho a huelga, entre otras cosas porque hay una cuestión que es evidente, que esto ocurre todos los años asociado a la discusión del presupuesto fiscal, digamos, y por lo tanto hay ya cierta costumbre respecto a esta cuestión que debiera regularse de alguna manera, entre otras cosas porque además Chile tiene suscrito, tal como decía el presidente de la ANEF, convenios internacionales que le pone un marco a esto. Ahora, obviamente, en esto no iba a haber acuerdo y por lo tanto fue un tema que se dejó fuera precisamente para evitar que un punto en desacuerdo finalmente destruyera la posibilidad de generar
varios consensos en varias cosas que yo creo que es lo rescatable finalmente de este esfuerzo colectivo. Claro que sí. Luis, hablabas también del tema de información o transparencia, o ponerlo en ese punto. ¿Cuál sería el gran cambio que se está proponiendo allí? Yo creo que, yo lo voy a decir, aunque usted es el experto, ¿no? Pero yo creo que se ha puesto mucho énfasis en transparencia y eso está muy bien, en fin, pero algo que decía Bernardo Larraín y que yo creo que forma parte de una discusión bien importante, cómo mejorar procesos al interior del Estado y la gestión de la información, que no solamente tiene que ver con los flujos de información, sino que también con la disponibilidad de datos al interior del Estado, yo diría que sobre el cual existe un amplísimo consenso porque permite tener mejor política pública al final del día, ¿no? Evaluar mejor los impactos, ex ante y ex post, y hacer, en definitiva, decisiones que tengan evaluaciones de resultados más precisas. Y eso significa, de algún otro modo, sincerar algún tipo de regulación para la gestión de la información, que yo creo que hoy día está confundida entre transparencia y datos personales, y por eso el informe lo trata separadamente. Natalia y Flavia estuvieron en esa comisión, así que el que quiera tomar la palabra ahí. Sí, yo creo que ahí, a ver, como un punto de partida uno puede valorar las iniciativas que el gobierno anterior y este han ido adoptando en materia de hacer disponible la información pública, no solamente a los ciudadanos de la transparencia, sino que al interior de los mismos organismos del Estado. O sea, para generar buenas políticas públicas, el Ministerio de Salud necesita datos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, y hoy día el comportamiento en estancos o separadamente, o en que la información de alguna manera se guarda con mucho celo y no se comparte necesariamente, es un mito que tenemos que romper y que tenemos que avanzar obviamente con los resguardos necesarios para proteger la privacidad de los datos de las personas involucradas y dar pie, ¿no es cierto?, al marco jurídico vigente. Entonces, claro, hay iniciativas del tipo perfeccionamiento de la institucionalidad del INE, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la misma ley de transformación digital del Estado, que avanzan correctamente en esa dirección, y la visión de la mesa es que falta quizás una visión más integral que aúne estas propuestas en torno a una visión de que la información al interior del Estado pueda ser compartida con los resguardos que te comentaba para efectos de generar mejores políticas públicas y evaluar esas políticas públicas a posterior y ex ante, por supuesto. Benítez, nosotros, de hecho, en el caso chileno tenemos una ventaja comparativa con otros países en esto, y es que nosotros funcionamos todos con root. Casi que al momento de nacer uno está inscrito tiene un root. Para nosotros cruzar datos es trivial. O sea, hay otros países que han hecho la pega de cruzar los datos con muchas más dificultades que nosotros. Nosotros, la información está ahí, está arriba de la mesa. Hoy día ya se hacen algunos cruces, muchas veces bilaterales, entre un ministerio y otro con un fin específico. Pero cuando yo cruzo datos contigo, los demás no se enteran y por lo tanto no pueden aprender de eso. Necesitamos tener plataformas compartidas donde todos dispongamos de información adentro y después todos podamos leerla también para aprender qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal. Pero ¿saben? ¿Y eso no se hace hoy sencillamente por un tema de gestión o hay que hacer algunos cambios legales para permitirlo? No, también se requieren cambios legales. Hoy día el que puede hacer eso, hoy día es el Ministerio de Desarrollo Social y solamente respecto a los datos de programas sociales. Pero por ejemplo, la información respecto de los programas económicos que tienen que ver con las empresas, esa información hoy día no se puede cruzar adecuadamente para saber qué tipo de incentivo tributario funciona y cuál no, qué tipo de préstamo subsidiado funciona y cuál no. No se puede cruzar lícitamente. Exactamente. Entonces, y ojo, que lo que dije respecto a los programas sociales es solamente desde el Ministerio de Desarrollo Social, que puede juntar la información para evaluar, pero la capacidad que tienen los otros ministerios de leer la información de ahí es mucho más limitada. El ministerio hace lo posible por ayudarlos y contarles un poco, pero la manera en que está ordenado hace muy difícil y lento los aprendizajes que tenemos de datos que, insisto, están arriba de la mesa y podríamos aprovecharlos mucho mejor. Esa es la gestión, por lo tanto, de datos de información que hace el Estado. Otro punto es la transparencia, digamos, cómo el Estado se relaciona con los ciudadanos. ¿Debería haber cambios ahí también? O sea, lo que propone este informe de 10 años ya tenemos una ley de transparencia que tiene 10 años, la institucionalidad que cumple el mismo año, este año en particular, y que fue un avance muy importante, y de hecho a 10 años yo creo que el balance en general es positivo, pero esto requiere avanzar mucho más allá. Lo que propone este informe, que creo que es una cosa muy positiva, es que primero se reconozca efectivamente el derecho al acceso a la información como un derecho en la Constitución. Y esto es bien importante a propósito de lo que el mismo informe sostiene, porque hace poco aprobamos una normativa que reconoce el derecho a la protección de datos dentro de la Constitución. Entonces, para equiparar esos dos derechos dentro, por ejemplo, de un organismo como el Consejo para la Transparencia, que es de hecho lo que el informe propone, debiera efectivamente estar ambas cosas en el fondo equiparadas. Eso es una cosa. Lo otro es avanzar hacia un sistema que esté mucho menos atomizado en materia de transparencia. Hoy en día nosotros tenemos un sistema que es algo fragmentado. Es decir, hay ciertos sujetos obligados que tienen ciertas disposiciones en materia de transparencia, otros están bajo la norma, pero responden de otra manera porque tienen otra fórmula y otra institucionalidad para poder resolverse. El
informe se hace cargo de eso también, haciendo una propuesta hacia el futuro, y lo mismo en otras materias, en materia, por ejemplo, de transparencia activa, en materia de otros sujetos obligados. A 10 años de la ley de transparencia también es súper importante empezar a mirar efectivamente qué otros sujetos obligados sería necesario empezar a mirar. Por lo pronto, algunas disposiciones en algunas empresas públicas, algunas disposiciones en sindicatos, incluso en empresas, por ejemplo, que cumplan alguna función pública. O en el Congreso, que se ha resistido... O en el Congreso, esos otros órganos... Incluso la Fiscalía. Exactamente. ¿Qué pasa con la alta dirección pública, que en su momento también se presentó como un gran avance modernizador, precisamente en esta idea de que haya meritocracia, de que no haya discrecionalidad? ¿Hay que hacer cambios ahí también, o avances? Sí, ahí, lo primero, el diagnóstico que hace el informe es que los cambios que se han hecho son positivos y que hay una reforma bastante reciente del año 2016 que también requiere un tiempo de espera para ser evaluada correctamente, y es prematuro quizás hoy día efectuar un juicio al respecto. Pero sí se anticipan algunas propuestas en términos del rol que ejerce el Consejo de Alta Dirección Pública, en términos que no solo sea asesor en términos de los nombramientos, sino que también cumpla un rol después ex post, en términos del desempeño, de asesorar en la gestión, y que me parece que es un rol que también había sido concebido inicialmente en las propuestas originales del Consejo de EP, que después no quedaron plasmadas en la ley y que hoy día se ven como valiosas y posibles de retomar. Si me permites un comentario adicional, pero además el informe también avanza en una cuestión adicional que yo creo que es bien relevante. En alta dirección pública hemos aprendido muchísimas cosas, y una de ellas es que los buenos directivos públicos nosotros debiéramos tratar de conservarlos en el Estado. Entonces lo que sucede con esos directivos públicos, que luego de haber sido exitosos probablemente terminan sus ciclos, se tienen que ir. Y la pregunta que se hizo es, bueno, ¿qué pasa si yo también traslado carreras horizontales? ¿Por qué esas personas no se pudieran trasladar a otros servicios, generar aprendizaje en esos servicios? Y también la lógica de movimientos horizontales al interior de la administración también se propone dejarla a esos cargos de alta dirección pública, porque son finalmente cargos, no solo que el Estado invirtió muchos recursos en su reclutamiento, sino que también hay un costo de aprendizaje y una inversión muy importante en relación a esas personas. Y debería, a ver, ¿cómo funciona de nuevo? Voy de nuevo al tema de la discrecionalidad y el ejemplo que se ponía. En Chile, 3.000 cargos designados por el presidente, en otros países, como Gran Bretaña, un número bastante menor. ¿Tiene un rol que cumplir la alta dirección pública? ¿Lo está cumpliendo? O sea, yo creo que el balance es positivo de todas maneras, pero falta un montón todavía que avanzar en ese ámbito. Por lo pronto, ¿qué es lo que se hace en general para el reemplazo de los cargos? ¿Qué se hace con los cambios de gobierno, por ejemplo? Que finalmente hay mucha gente que termina en definitiva saliendo. Yo creo que hay ahí una tarea que cumplir. Pero me metí un comentario, sí, una precisión. Una de las herencias de la revolución liberal, y particularmente la francesa, tiene que ver con el igual acceso a los cargos públicos, que además es un derecho que la Constitución tiene. Lo que este informe propone, porque alta dirección pública se mueve en un universo muy acotado de cargos. La mayoría de los reclutamientos con sistemas de precariedad, la gran conclusión es: no debe existir discrecionalidad en los nombramientos. Aún para esos cargos usted debiera tener concursabilidad. Y hay propuestas de concursabilidad específicas. Es decir, no debiera... ¿Para todos los cargos? Para todos aquellos cargos que impliquen reclutamiento. Sí. Que todo sea por concurso. Bueno, y a propósito, perdona, del tema de EP, el informe... Menos los cargos que yo creo que en eso convenimos todos, que hay cargos de confianza que tienen que existir. Sí, que tienen que existir, eso es evidente. Claro, que estamos hablando de funcionario público común y corriente, por decirlo de esta manera. Y además, y me permite, porque la única manera de garantizar movilidad horizontal es que tú tengas concursabilidad, precisamente para que no solo las personas externas, sino que también las internas al interior de la administración se puedan mover. Oye, a propósito de EP, el informe deja un poco en stand-by la reforma que se hizo muy recientemente al sistema, que es esta limitación o la eliminación de estos profesionales transitorios, que decían que yo nombraba a alguien transitoriamente, sacaba a la persona que estaba y después hacía un concurso donde ese transitorio era el que era elegido. Entonces tenías tasas de rotación. Exactamente. Estos provisionales y transitorios que al final terminaban en tasas de rotación del 70-75% en todas las jefaturas de servicio. La ley que se aprobó en el gobierno pasado y que por primera vez se testió con este cambio de gobierno, elimina esa figura y efectivamente el número de cambios bajó muy sustancialmente, y eso te da un espacio para tener una mayor profesionalización en el servicio, mayor continuidad y a la larga tener carreras al interior del Estado y no de los gobiernos. Ahora, podemos estar muy de acuerdo en esto, están los documentos, están las propuestas. Ahora, otra cosa es llevar esto a la práctica, y otra cosa es que además esto empieza a afectar también algunas parcelas de poder.
creen ustedes que va a ser la principal resistencia o el principal problema para que estas propuestas puedan convertirse efectivamente en leyes y llevarse a la realidad? Yo tengo la impresión, y que fue el desafío que nos planteamos al principio, en los dos temas que elegimos en el fondo. Sabíamos, por ejemplo, que un tema que podía avanzar un poco más rápido porque ya hay iniciativa legal, porque ya hay cierto aprendizaje, los temas de transparencia. Lo más probable es que ahí haya posibilidades de ir allanando el camino con diferencia y todos en el camino, pero creo que se puede allanar el camino. En el tema de empleo público creo que va a ser, o gestión de personas en el Estado, va a ser mucho más difícil porque es probablemente el tema más relevante que tenemos para poder hacer una modernización del Estado de verdad, de poder impulsar, pero cuesta mucho que políticamente finalmente pueda haber un compromiso real respecto a esto. Y aquí yo creo, y fue el esfuerzo que tratamos de hacer los 4 centros, en que teniendo miradas políticas muy distintas, probablemente en muchos temas, aquí tratamos de converger en al menos un mínimo común que nos permita avanzar. Ahora, otra cosa es el espacio de incidencia que podamos tener después para que efectivamente nos escuchen y pueda haber algún cambio sustantivo. Ahora, en esa línea, si bien yo concuerdo plenamente con Gloria que es el aspecto quizás más complejo de la propuesta, la misma mesa de trabajo de empleo público también planteó ciertos elementos de transitoriedad y de vigencia posible de estas propuestas que permiten resguardar los derechos de los funcionarios a la fecha, afectando las contrataciones nuevas o los procesos nuevos, y eso le da más viabilidad a la propuesta. Y también de alguna manera se contemplan otras medidas que yo creo que también son anheladas por el sector público, como por ejemplo las indemnizaciones por años de servicio cuando hay desvinculaciones. Y eso también pueden ser caminos que ayuden a que esta propuesta de alguna manera vaya encontrando más viabilidad política. ¿Saben qué es lo más difícil? Yo coincido con el empleo público, que es como lo obvio en términos de restricciones políticas, pero hay una complejidad en general en términos de esta agenda, y es que, como alguien decía hoy día en el seminario de lanzamiento que hicimos de los informes, es que estos son temas que no son sexy en términos políticos, no son atractivas, no reditúan mucho en términos electorales. Los beneficios de un Estado que funciona bien y funciona mejor se notan en plazos quizás mucho más largos, y no se notan de aquí de cara a la próxima elección. Entonces, como no es urgente, no me rinde votos directamente, mejor hagámoslo después. Entonces es una agenda que es difícil poner arriba de la mesa, es difícil priorizarla y requiere mucho temple y mucha visión de largo plazo desde las autoridades y desde el Congreso para efectivamente priorizar algo que no te va a rendir en votos a la vuelta de la esquina. Luis. Yo creo que empleo público, de hecho, es mi principal preocupación. Creo que... Y mi preocupación no tiene que ver con los gremios. Yo creo que, por el contrario, creo que las propuestas que hay más bien están orientadas a satisfacer un anhelo que está ahí planteado, no solo desde el punto de vista más de política pública, de los temas que trabajamos nosotros, sino que desde el punto de vista gremial de ellos. Yo creo que implica un acto de desprendimiento de los incumbentes que están en el Congreso y de parte del Ejecutivo. Y yo creo que ese es un test que el caso de gestión de personas y empleo público en particular es un test bien rudo que pasar. Es desprenderse de cierto poder finalmente. Luis, Gloria, Natalia, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por la sintonía en 360 de CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.